Trump nunca vio esto venir. Canadá acaba de bloquear el acceso de USA a Alaska. Trump pensó que Canadá se rendiría. Estaba completamente equivocado. Cuando impuso aranceles a Canadá, probablemente esperaba algunas quejas, un poco de resistencia tal vez. Pero en cambio, Canadá respondió con fuerza. Y ahora está amenazando algo que Trump nunca vio venir: el acceso de Estados Unidos a Alaska. Así es, un movimiento audaz de Canadá podría hacer que Alaska se sienta mucho menos estadounidense. Pero, ¿cómo se llegó a esto? ¿Y hasta dónde podría llegar Canadá? Desglosémoslo. Alaska es un estado enorme, 663. 268 millas cuadradas de desierto accidentado, glaciares y algunas de las geografías más asombrosas de los Estados Unidos. ¿Sabes qué más es asombroso? Alaska es uno de solo 2 estados de Estados Unidos que no está conectado a los 48 contiguos por tierra. Estamos hablando básicamente de un primo lejano de los UU, sentado allá arriba, separado por un montón de espacio. Pero adivina quién juega un papel importante para asegurarse de que Alaska siga siendo en cierta medida parte de los Estados Unidos y... El único acceso terrestre de Alaska al resto de los Estados Unidos pasa por el Gran Norte Blanco, así que para ir de Alaska a los Estados Unidos continentales tienes que atravesar Canadá, ya sea por carretera, ferrocarril o mar. El viaje aéreo es la única excepción, pero incluso eso es complicado. Si bien es posible volar directamente a Alaska desde algunas ciudades de Estados Unidos, la mayoría de los vuelos aún necesitan cruzar el espacio aéreo canadiense. Así que, a menos que estés dispuesto a tomar un camino muy indirecto, la presencia de Canadá es difícil de escapar. Esto se aplica especialmente al transporte terrestre. Alaska comparte una enorme frontera de 538 millas con Canadá, que se extiende desde el helado océano Ártico hasta el Pacífico. Tienes el territorio del Yukón y Columbia Británica en el lado este de Alaska. Y toda la cosa es una enorme extensión de terreno. Terreno que hace que la mayoría de las personas se pregunten por qué alguien querría vivir allí. Pero oye, alberga a unas 740,000 personas, así que probablemente lo harían funcionar. Pero en serio, hablemos de esa frontera. No es una línea amistosa y ordenada como la mayoría de las fronteras internacionales. La cosa es prácticamente invisible en lugares como en la cima del Monte Saint Elias, que se eleva a 18,008 pies sobre el nivel del mar. En otros lugares, es más como un gigantesco circuito de obstáculos. Por eso la Comisión Internacional de Límites tuvo que recorrer algunos de los paisajes más remotos y despiadados del planeta solo para marcar la frontera. En algunas áreas, la Comisión atravesó bosques y montañas con conos de metal. Y en otras, el límite va recto a través del medio de las montañas, donde nadie en su sano juicio querría construir nada. Aún así, la frontera está ahí, de acuerdo. Marcado y crucial para todo. La locura de grandes porciones de la frontera entre Canadá y Alaska solo subraya la importancia de las carreteras que conectan Alaska con Canadá, y por ende con los Estados Unidos esencialmente. Canadá tiene el poder de mantener al Estado estadounidense como rehén de una manera que nadie más puede, y créenos, Canadá es muy consciente de esto. Entonces, ¿qué está haciendo Canadá con su papel como guardián de Alaska? Bueno, está llegando para los camiones que intentan hacer su camino desde Estados Unidos a Alaska primero. Concedido, no es la totalidad de Canadá la que está apuntando a Alaska de esta manera, es principalmente una provincia, es Columbia Británica. La torre podría ser el reino occidental de Canadá. La provincia comparte su frontera norte con Alaska, lo que la convierte en el vínculo terrestre clave entre el estado estadounidense y el resto de Canadá. Sin Columbia Británica, el estado de Alaska sería esencialmente una entidad aislada, con prácticamente ningún acceso al transporte terrestre. Y si el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, logra lo que quiere, los camioneros estadounidenses experimentarán el aislamiento de primera mano. Es decir, Eby
Se está preparando para imponer peajes a los camiones comerciales que viajan a través de la provincia en su camino hacia Alaska. Los peajes son esencialmente tarifas cobradas por el uso de ciertas carreteras, puentes o túneles, y generalmente financian la infraestructura o gestionan el tráfico. Pero en este caso, tienen un trabajo ligeramente diferente: limitar el acceso de Estados Unidos a Alaska. Si se implementan, estas tarifas costarían significativamente los envíos que se dirigen al norte, haciendo que sea más caro y potencialmente menos eficiente transportar mercancías de los 48 inferiores a Alaska. Son una respuesta directa a los aranceles de Trump. Y EBE está dejando esto claro. Aunque los peajes pueden no entrar en vigor de inmediato, ciertamente sirven como una advertencia. La Columbia Británica está lista para dificultar la vida a los camioneros estadounidenses si la guerra comercial continúa escalando. Canadá no se quedará de brazos cruzados y absorberá el golpe económico sin responder. Y no se trata solo del dinero. Este movimiento podría crear un serio dolor de cabeza logístico. Alaska depende de esta ruta terrestre para la mayoría de sus bienes, y sin ella, el estado enfrentaría escaseces devastadoras. Los bienes que están siendo más afectados: productos frescos y aceite, según el senador estatal de Alaska, Robert Myers. Myers mismo es camionero, así que sabe de lo que habla. Cuando se le preguntó sobre los peajes y sus objetivos previstos, dijo: «Si quieres llevar algo aquí rápido, lo pones en un camión, no en una barcaza». Sin embargo, esto aún no significa que Canadá esté lleno de camiones que se dirigen a Alaska todo el día. La historia se está escribiendo en tiempo real. ¿Qué postura tomarías tú? Te leo en los comentarios. De hecho, el tráfico de camiones dirigido a Alaska no es tan intenso como en los 48 estados contiguos, según la Asociación de Camioneros de Alaska. El 57,8% de la tonelada manufacturada es transportada por camiones en Alaska, que son 170 toneladas por día. Este número más bajo resulta de que Alaska no funciona como la mayoría de los otros estados en lo que respecta al transporte. El estado es más dependiente del transporte aéreo y acuático para mover mercancías, debido a su naturaleza remota y la dificultad de acceder a él por tierra. Además, el papel de los camiones en Alaska es más especializado. Según el Sistema Nacional de Carreteras, el transporte de carga por camión en Alaska se centra principalmente en mover mercancías desde puertos marítimos y aeropuertos hacia sitios industriales y consumidores, en lugar de transportar grandes volúmenes de mercancías a largas distancias como en los 48 estados contiguos. Este es un papel mucho más pequeño. Y Alaska solo tiene 229 millas de carreteras designadas dentro del Sistema Nacional de Carreteras, que es solo 6% de su red pública total. Y no pasa tanto tráfico de mercancías a través de él como encontrarías en otros estados. Esto significa que los peajes de Canadá afectarían a un segmento crucial pero relativamente pequeño del tráfico. Es decir, por supuesto, si Columbia Británica logra implementar estos peajes en primer lugar. Para lograr esta victoria simbólica, Columbia Británica tendría que navegar por un complicado campo minado legal y logístico. Primero abordemos el aspecto legal. El sistema de peaje propuesto enfrenta un gran desafío legal. Un tratado existente entre Canadá y los Estados Unidos que concierne específicamente a la carretera de Alaska. La carretera de Alaska es un tramo de 387 millas que sirve como la ruta terrestre principal entre Alaska y el Siguiente. Resto de los Estados Unidos construido durante la Segunda Guerra Mundial como una ruta militar, ahora es la principal conexión terrestre para residentes, industrias y turistas por igual. La carretera se extiende a través de algunos de los paisajes más remotos y escarpados de América del Norte, con condiciones climáticas y de carretera que hacen que se sienta más como un desafío de supervivencia que como un paseo escénico. Pero exploraremos esta carretera con más detalle más adelante. Por ahora, volvamos a por qué su sistema de peaje sería un dolor de cabeza legal. ¿Ves?
Bajo el tratado que acabamos de mencionar, a Canadá se le prohíbe explícitamente imponer peajes en cualquier parte del sistema de carreteras utilizado para el transporte de mercancías entre Estados Unidos y Alaska. El artículo 2 de este tratado establece que Canadá no impondrá ningún peaje en las autopistas, ni permitirá que se cobre tal peaje por el uso de dichas autopistas por vehículos o personas. No puede ser más claro que eso. Además, esto incluye no solo imponer tarifas directamente, sino también cualquier cargo indirecto, bloqueando efectivamente los peajes en la carretera utilizada para el transporte de mercancías. El tratado tiene como objetivo facilitar el transporte fluido e ininterrumpido a lo largo de esta ruta crítica, que, como se mencionó, sirve como el único enlace terrestre entre Alaska y el resto de los Estados Unidos. El acuerdo de 1977 también asegura que Estados Unidos y Canadá mantendrán conjuntamente la carretera de Alaska, con Estados Unidos financiando la reconstrucción y Canadá supervisando su mantenimiento. Agregar peajes no solo violaría estos términos, sino que también arriesgaría complicar el mantenimiento colaborativo de la infraestructura descrito en el acuerdo. El precedente legal establecido por este tratado significa que los peajes propuestos por EB podrían violar acuerdos internacionales, obligando a Columbia Británica a enfrentar una batalla diplomática y legal. Pero dado lo decidida que parece estar Columbia Británica para luchar, no sería sorprendente si su premier encontrara algún resquicio astuto por el que escabullirse. Después de todo, Evie es un hombre con una misión. Una que no se verá disuadida por nada, ni por un molesto tratado, ni por desafíos logísticos. En lo que respecta a estos desafíos logísticos, o deberíamos decir técnicos, los planes de Columbia Británica podrían encontrar algunos obstáculos en el camino. Para empezar, la provincia actualmente no tiene ninguna estación de peaje a lo largo de sus carreteras que conducen a Alaska. Este hecho probablemente tiene algo que ver con el tratado que seguimos mencionando, pero incluso si se sortearan de alguna manera las barreras legales, el aspecto técnico de las cosas no es tan simple como parece. Como señala Ranch Pillay, el primer ministro de Yukon, otra provincia que está considerando peajes, implementar peajes requeriría una infraestructura nueva significativa. Piensa en los peajes, el personal para operarlos, y probablemente un nuevo conjunto de regulaciones para que todo funcione. Tenemos que mirar cuáles son nuestras acciones y qué herramientas legales tenemos para tomar esas decisiones, dijo Pillay, sonando un poco como alguien que está a punto de abrir un tarro de gusanos. Es una cosa hablar duro, es otra realmente construir el sistema que lo respalde. Sin embargo, Myers no parece estar de acuerdo con Pillay. Aunque no está a favor de los peajes para su estado, no considera que cobrar peajes sea ciencia de cohetes en este caso. Después de todo, los camiones ya tienen que detenerse en las estaciones de pesaje para controles de seguridad, así que agregar cabinas de peaje no sería un gran salto. Pero Myers no es el único que no es aficionado a estos peajes. Jamie Benson, el director ejecutivo de la Asociación de Camioneros de Alaska, también ha expresado fuertes preocupaciones. Ella dijo que la propuesta aumentará significativamente los costos de transporte, interrumpirá las cadenas de suministro y elevará los precios de los bienes esenciales de los que dependen los habitantes de Alaska. Benson instó a los responsables de políticas provinciales a recordar la gran relación entre Alaska y Columbia Británica, con la esperanza de que los gobiernos federales pudieran encontrar una manera de evitar aranceles. Parece que la presión está aumentando por todos lados. Pero, ¿sabes quién no se preocupa por esta presión? Rusia, el pueblo de Canadá. Tomemos a la gente de Yukon como ejemplo. No se están limitando a sentarse y esperar que todo esto pase. No, se están volviendo creativos con su represalia. Pillay ha escuchado de residentes que prácticamente están presentando un plan de acción, incluyendo ideas como prohibir a los atletas de Alaska participar en los próximos Juegos de Invierno Árticos.
Y si piensas que eso es audaz, algunos yukonenses incluso están sugiriendo que impongan una prohibición, además del propio Donald Trump. Sí, escuchaste bien. El hombre conocido por las cacerías de grandes animales en el territorio podría encontrarse en la lista de no entrar, y seguramente tendrá que ganarse su camino de regreso. Estas ideas poco convencionales pintan un cuadro bastante claro. Canadá no se echará atrás. A pesar de que Trump ha suavizado algunas de sus amenazas arancelarias iniciales, EB ha sido firme. No toleraremos estas amenazas y la incertidumbre continuas. Estamos defendiendo a los canadienses. La propuesta de peaje, aunque por ahora es mayormente simbólica, dice mucho. El número de camiones afectados puede ser pequeño, pero el mensaje detrás de ello es claro y inequívoco. Canadá está frustrado y listo para mantener su posición. Esta creciente frustración nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde podría llegar Canadá? ¿Podría cortar Alaska por completo? Hipoteticemos. Ojos un poco. Si Canadá quisiera cortar Alaska del resto de Estados Unidos, necesitaría interrumpir rutas clave de transporte y suministro. Aquí está cómo se podría hacer, en teoría. Acceso. Con los peajes que discutimos, Canadá ya está tomando medidas en este departamento, pero un verdadero bloqueo significaría algo mucho más drástico. Cerrar la carretera de Alaska, cortando la única conexión terrestre importante entre Alaska y los 48 estados contiguos. Como se mencionó, esta carretera es una línea de vida para todo, desde combustible hasta alimentos e industria en Alaska. Así que puedes imaginar el caos si Canadá decidiera desconectarlo. Después de todo, Alaska ya está luchando con la accesibilidad. Algunas partes del estado más grande de Estados Unidos, como la ciudad de Haida, dependen completamente de la infraestructura canadiense. No puedes conducir a Haida a menos que pases por Stewart, Columbia Británica o tomes un hidroavión. Bloquea esa carretera y has aislado a comunidades enteras. Teniendo en cuenta que partes de Alaska solo son accesibles por carretera a través de Canadá, Haines y Skagway vienen a la mente, y puedes ver cómo cerrar la carretera interrumpiría toda la región. Pero seamos realistas, ¿podría Canadá realmente lograr esto? Técnicamente sí, casi el 80% de la carretera de Alaska se encuentra en suelo canadiense, lo que le da al país un importante poder de negociación, pero un bloqueo significaría cerrar una carretera que es responsable de casi todos los bienes y servicios que se mueven dentro y fuera de Alaska por tierra, lo que no estaría exento de consecuencias. Las repercusiones económicas serían inmensas, y no solo Alaska sufriría. Las empresas de Canadá también experimentarían interrupciones. Pero recuerda, Canadá está cansado de las amenazas arancelarias continuas. La idea de cerrar el acceso por carretera principal de Alaska puede parecer extrema, pero a medida que aumentan las tensiones, ¿quién sabe? La forma en que van las cosas, la carretera de Alaska podría convertirse en el juego de gallina más dramático del mundo. Ahora, si Canadá realmente quisiera aumentar la presión, bloquear el acceso marítimo, podría ser un cambio de juego. El pasaje interior de Alaska se extiende por 500 millas a lo largo del Océano Pacífico y cuenta con fiordos llenos de vida silvestre, glaciares de marea y un exuberante paisaje isleño. Es una belleza costera, sí, pero lo más importante es que es una ruta crucial para Alaska. Y más del 90% de la carga con destino a Alaska se envía por mar. Si Canadá quisiera complicar las cosas, cerrar esta ruta enviaría ondas de choque a través de la logística de Alaska. Después de todo, esta es la ruta que toman los cargueros, los barcos de pesca y los transbordadores de pasajeros a través de las aguas canadienses para evitar las condiciones más duras del océano abierto. Bloquear el paso interior significa obligar a los buques a tomar la ruta del océano abierto, un camino más largo, áspero y mucho menos eficiente. No exactamente el sueño del capitán de un crucero. Hablando de cruceros, la próspera industria de cruceros de Alaska depende de estas aguas canadienses. En 2023, solo, un récord de 65 millones de pasajeros de cruceros utilizaron esta ruta para visitar el sureste de Alaska. Si Canadá lo corta, no solo Alaska enfrenta una crisis turística, sino que el efecto dominó en la industria de cruceros sería catastrófico. Estamos hablando de viajes cancelados, ingresos perdidos y pasajeros enojados.
pasajeros varados en puertos canadienses. Luego está la terminal de ferry del Príncipe Rupert, que sirve como un centro de tránsito crítico para los habitantes de Alaska que se dirigen al sur. Si Canadá decide cerrarlo, esencialmente están cerrando la puerta a las conexiones de viaje de Alaska con los 48 estados contiguos. Eso sin mencionar el hecho de que este terminal es la primera ubicación de preautorización marina del mundo, lo que significa que las aduanas de Estados Unidos maneja las inspecciones en Canadá. Pero, ¿tomaría Canadá medidas tan drásticas? De nuevo, no está más allá del ámbito de la posibilidad. Bloquear el acceso marino sacudiría a Alaska y a los Estados Unidos hasta su núcleo, y las consecuencias se sentirán mucho más allá de las aguas. Canadá está jugando a largo plazo, y con el paso interno y el terminal de Prince Rupert en sus manos, tiene las cartas para hacer un impacto importante. Pero cuando cambiamos al viaje aéreo, las apuestas bajan un poco. Claro, el tráfico aéreo de Alaska es crucial, pero la influencia de Canadá en los cielos se trata más de inconvenientes sutiles que de caos total. Aquí está el trato. Los vuelos comerciales y militares de Estados Unidos entre Alaska y los 48 estados contiguos a menudo pasan por el espacio aéreo canadiense. Ahora, si Canadá decidiera negar estos derechos de sobrevuelo, obligaría a los aviones a tomar una ruta más larga y costosa, ya sea sobre el Pacífico o el Ártico. Es un inconveniente, sin duda, pero no es el tipo de golpe decisivo que otros métodos de bloqueo proporcionarían. En el mejor de los casos, estamos hablando de costos de combustible más altos, más complejidad logística y tal vez algunos pasajeros más enojados. Pero el efecto es relativamente menor en el gran esquema de las cosas. La infraestructura aérea de Alaska podría seguir funcionando, solo con algunos desvíos incluidos. Dicho esto, el tráfico aéreo depende en gran medida de la coordinación. Con el control de tráfico aéreo canadiense, el funcionamiento fluido entre las autoridades de aviación de Estados Unidos y Canadá mantiene los vuelos fluyendo de manera eficiente. Si Canadá echara una llave inglesa en ese sistema, verías retrasos, claro, pero nada catastrófico. La verdadera interrupción vendría en forma de desvíos de emergencia. Las aeronaves que vuelan hacia o desde Alaska y que podrían necesitar aterrizar en Canadá en caso de una emergencia en vuelo, y ahí es donde la cooperación importa. Pero incluso entonces, son todos contratiempos temporales. Lo que no es un contratiempo temporal, sin embargo, es el control de Canadá sobre el comercio y los negocios de Alaska. Se podría causar estragos. Gran parte del combustible, la comida y los bienes de consumo de Alaska provienen de Canadá, así que imagina a Canadá imponiendo aranceles elevados, cerrando cruces fronterizos o prohibiendo el comercio específico. No es solo un inconveniente, es un desastre económico. Alaska enfrentaría escasez de todo, desde combustible hasta materiales de construcción, y esos costos se dispararían en poco tiempo. Canadá tiene una posición bastante sólida aquí, gracias a su control sobre los servicios de ferrocarril y carga. No hay un ferrocarril directo que conecte Alaska con los 48 inferiores, por lo que los bienes se envían constantemente a través de las vías canadienses. El puerto de Vancouver es un centro crítico, manejando una gran parte de los envíos hacia y desde Alaska. Desde alimentos hasta combustible, todo pasa por los puertos y ferrocarriles canadienses antes de llegar a su destino. Quita eso, y el sistema logístico de Alaska simplemente colapsaría. Pero esto no es una calle de sentido único. Cada año más de $1.000 millones en comercio fluyen entre Alaska y Canadá. Alaska exporta alrededor de $596 millones a Canadá, mientras que importa bienes por un valor de $753 millones. Esto significa que la economía de Canadá también sufriría, aunque el país ya está tomando medidas para reducir su dependencia de Estados Unidos en todos los aspectos. Este tipo de interrupción económica aún dolería. Y eso es decirlo suavemente. Este no sería el verdadero costo de un bloqueo en Alaska. El verdadero costo se trata de las personas.
las familias y los pequeños pueblos que dependen del intercambio transfronterizo sin problemas para su propia supervivencia. Según estadísticas recientes, el comercio con Canadá apoya más de 20,000 empleos solo en Alaska, y eso se suma a los 4,350 empleados en empresas de propiedad canadiense en todo Alaska. Estos no son solo números en una página. Son familias que dependen de ese cheque para poner comida en la mesa y pagar sus cuentas, quitar el comercio, y sus medios de vida están en riesgo. Como dijo un líder local, no veo cómo la persona común obtiene algo de esto. Creo que solo los ciudadanos soportan el peso de este costo. Con esto en mente, ¿crees que Canadá alguna vez pasaría por un bloqueo total de Alaska? ¿Qué presión necesitaría enfrentar antes de tomar medidas tan drásticas? ¿Y qué crees que sería la respuesta de Estados Unidos tanto a los peajes propuestos como a un bloqueo más drástico? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Aquí no tomamos bandos sin análisis. Suscríbete y opina. Tus comentarios forman parte de una crítica y perspectiva argumentativa dentro de esta pensante comunidad llamada Show Militar.